El rollo de canela de la clase B. Capítulo 35. El incidente de camino. El grupo de estudiantes héroes miró a Bakugo con asombro, confusión y sorpresa apenas contenidas. Cuanto más lo miraban, más agitado parecía ponerse Bakugo antes de que finalmente se cansara de su silencio y simplemente gritara: ¿Qué demonios hacemos aquí parados? ¿Nos movemos o no? Aunque esto lo sacó de su silencio, todavía estaban igual de confundidos. Espera, déjame aclarar esto. Neito negó con la cabeza. Tú, señaló a Bakugo. ¿Quieres ayudarnos? Señaló al resto del grupo. ¿Salvar a Midoriya? ¿Odias a Midoriya? Bakugo simplemente chasqueó la lengua, metiendo las manos en los bolsillos mientras lo hacía. Sí, bueno, el nerd me salvó la maldita vida, y no me gusta deber favores a la gente, ¿de acuerdo? Aún así, no entendían por qué, precisamente Bakugo, se desviviría por salvar a Izuku, el mismo tipo al que había atacado nada más verlo durante la primera semana de clases y a quien había odiado durante todo el año. Además, ni siquiera le gustaban mucho más los demás. Se había negado rotundamente a trabajar con Monoma, Todoroki y Shinzo durante el examen final. Finalmente, Reiko suspiró. Muy bien, ya perdimos suficiente tiempo, debemos apresurarnos por Izuku. Si quieren unirse a nosotros, simplemente síganos. Si no, que así sea. Se dio la vuelta y el grupo comenzó a seguirla. Naomi observó toda la interacción con asombro y confusión mientras guiaba al grupo de niños hacia su auto. Pero juro que si arruina esto, pensó Reiko para sí misma, me aseguraré de que nunca se convierta en un héroe. Izuku no pudo hacer nada mientras lo subían a una silla, atado de brazos y piernas, y solo podía forcejear, rodeado por la respetada liga de villanos. A donde quiera que miraba, había un nuevo villano y no sabía qué hacer. Él no tenía su peculiaridad. Él no podía moverse. Estaba rodeado por todos lados. ¿Él iba a morir? Entonces, la voz áspera de Tomura Shigaraki llegó a sus oídos cuando el hombre se puso frente a él. Izuku hizo una mueca al ver la mano en su rostro mientras el villano se acercaba. Creo que ya es hora de que tú y yo tengamos una charla, Deku. Izuku no dijo nada, no tenía mucho que decir y Tomura Shigaraki continuó en silencio. ¿Sabes, algo que siempre me saca de quicio? El hombre se acercó y se inclinó sobre Izuku, susurrándole al oído mientras el chico intentaba mojarse la boca. Así es como todos los borregos de nuestra sociedad parecen tenerlos en tan alta estima, incluso cuando no son más que unos fracasados. Izuku no sabía a qué se refería. All Might había reducido por sí solo la tasa de criminalidad del mundo y había marcado el comienzo de la era moderna del heroísmo. Endeavor, a pesar de todas las estupideces que había aprendido sobre las técnicas de crianza del hombre, tuvo la mayor cantidad de arrestos de cualquier héroe, siempre, y el resto de los 10 primeros fueron algunos de los más grandes de la historia en términos de arrestos, trabajo de calidad y fuerza en general. Porque verás, Deku, Tomura se apartó y señaló con los brazos abiertos a todos los villanos allí reunidos. Cada uno de nosotros es alguien marginado por este sistema roto que juraste defender. Cada uno descartado por héroes, cada uno abandonado, no salvado, no rescatado, fracasado en todo el sentido de la palabra, por tu inútil sistema. Un consejero peculiar de mierda y sus padres hicieron que Himiko recurriera a la villanía. Todos rechazaron a Magne por quien es, esos malditos transfóbicos. Ustedes, malditos héroes, odian a los heteromorfos, y es por eso que Spinner está con nosotros. Nadie se molestó en ayudar a Duice cuando su don lo volvió loco. Davi tiene una venganza personal con el héroe número 2, y estoy seguro de que sabes que el esqueleto está en su armario, ya que pareces tan cercano a Shoto Todoroki. Compres prácticamente nació en la villanía y tuvo que conformarse con esta vida porque la sociedad no le permitía cambiar. Y este maldito sistema, ni siquiera se molestó cuando maté a toda mi familia por la activación de mi don. Ningún héroe vio a un niño sin hogar al borde de la carretera cubierto de sangre y se ofreció a ayudar. Todas las palabras de Tomura resonaron en la mente de Izuku, y apretó los dientes. Sabía lo que Tomura Shigaraki intentaba hacer, quebrantar su determinación y su fe en el sistema de héroes, pero no funcionaría. Izuku sabía que las cosas no eran perfectas, pero quería ayudar a arreglarlas. ¿Destruirlas? Sí, podrían reconstruir algo si lo hicieran, pero mucha gente saldría herida en el proceso, e Izuku no creía que lo estuvieran haciendo para crear algo mejor después. Querían destruir el sistema simplemente porque les había hecho daño primero.
Los villanos se concentraron cuando Izuku finalmente comenzó a hablar, pero no vieron el miedo ni la desesperación que esperaban inspirar en él, sino que encontraron, lástima, o quizás, compasión. Siento que les haya pasado eso, ¿qué? Tomura parpadeó. Detrás de todos ellos, Himiko continuaba mirando confundida. Lo entiendo, ¿de verdad que sí? ¡No! No puedes entenderlo cuando intentas con todas tus fuerzas mantener este sistema roto. Rugió Tomura, acercándose poco a poco. Solo para detenerse cuando Izuku soltó una risa sin aliento. Creo que soy la única persona en toda UA que puede entender lo bueno, tal vez con la excepción de Shinzo, supongo. Él también lo entendería. Cállate la boca. Gritó Tomura. ¿Cómo es posible que nos entiendas desde tu posición privilegiada? ¿Cómo? Izuku arqueó una ceja. Pensé que ya nos habían investigado, o sea, después de todo el lío en la USG, quedó claro que no conocían nuestras peculiaridades ni nada sobre nosotros, así que pensé que ya lo habían solucionado. Supongo que no. Izuku parpadeó al darse cuenta de que estaba divagando antes de continuar. En fin, me desarrollé tarde, pensé que no tenía ninguna peculiaridad durante 15 años seguidos. La respuesta de Izuku silenció a los villanos, sobre todo a Spinner, que conocía la gran discriminación que sufrían las personas sin peculiaridades, similar a la de los heteromorfos. Así que, sí, lo entiendo. Igual que tú, he enfrentado muchos problemas desde pequeño. Todos en mi escuela me usaban para practicar mi don, y cuando uno de tus amigos sudaba a borbotones... Sí, no es divertido. Todos los días llegaba a casa cubierto de quemaduras y moretones, me decían que no pertenecía a ese lugar, que mi madre estaría mejor sin mí y que mi sueño de ser un héroe nunca se haría realidad, así que mejor lo terminaba ahora. Pero no lo hice. A pesar de sus ataduras, Izuku se irguió lo más alto que pudo. Porque, siempre hay una opción, y desde el principio supe que quería ser un héroe, y no dejé que nadie me detuviera. Su mirada recorrió a los villanos reunidos, a aquellos a quienes la sociedad había fallado, a aquellos que deseaban destruirla. Y ahora, hoy, aquí, les doy esa opción. No tienes que hacer esto. Siempre hay esperanza de un futuro mejor, porque, siendo sinceros, si me matas aquí, provocarás la ira de todos mis amigos, mis seres queridos e incluso del personal de la UA. Y ya fallaste una vez al intentar matar a All Might. Tomura apretó los dientes ante las palabras de Izuku mientras el chico caminaba penosamente hacia adelante. Así que, les pido que se rindan. Porque si no lo hacen, no puedo garantizar que mis amigos los encierren en un buen lugar. La sala quedó en silencio por unos instantes. Algunos villanos reflexionaban, mientras que otros simplemente se enfurecía por la ira que Izuku les había infundido. Sobre todo, el propio Tomura. No importa. Sigues siendo un héroe inútil que este sistema quiere apoyar. Los ojos carmesí de Tomura brillaron a través de los huecos de los dedos de la mano que cubría su rostro. En cuanto me deshaga de ti, su estrella en ascenso, y mate a su preciado símbolo de la paz, caerán en la desesperación. Tomura avanzó a grandes zancadas, y Miko se estremeció en su rincón de la habitación, Izuku se retorció en su asiento, y entonces, toc toc, todos los ocupantes del bar se quedaron paralizados ante el sonido de la intrusión, antes de que un sonido apagado viniera del otro lado de la barrera. Entrega de pizza. Todos se giraron hacia la puerta, un momento de pausa resonó fuerte en toda la habitación antes de, smash. El muro tras los villanos se derrumbó cuando cierto héroe número 1 irrumpió, seguido de un ejército de profesionales listos para atacar a la liga. Muchos de los villanos fueron atados por la combinación de esfuerzos de Aizawa y Kamui War, y cuando Daoji intentó contraatacar, fue derrotado por un veloz Gran Torino. Cuando Kurohige intentó usar su portal de disformidad, no pudo hacerlo debido a que Erasure lo afectaba. Un momento después, el hombre fue alcanzado por una bala de Snipe y se desmayó. Sabía que esa bala tranquilizante funcionaría, resopló Snipe. Cuando los profesionales comenzaron a acercarse al líder del grupo de la operación, Tomura descompuso la madera a su alrededor, pero fue derribado por un objeto rojo sangre que voló, rodeó su cintura y navegó hasta chocar contra una pared, atrapándolo en el lugar. Hace tiempo que no uso esa, resopló Bladkin mientras entraba por el agujero en la pared. Pero por mis estudiantes, haría lo que fuera. Los ojos rojo carmesí de Tomura y los escarlata de Vlad se miraron fijamente mientras el villano descomponía la sangre endurecida que lo atrapaba. Nos superan en número y en fuerza, ríndete, exclamó Bladkin, o te prometo que esto no acabará bien para ti. Tranquilo, Kam. Aizawa dio un paso al frente y activó su don en Tomura. Ahora, podemos hacerlo por las buenas, o por las malas.
Tomura, con su visión llena de malditos héroes, no pudo hacer nada más que levantar las manos en señal de rendición, sabiendo que pasara lo que pasara, su sensei saldría adelante para poner a esos fracasados en su lugar. Bien, mientras tanto, Olmig destruyó las ataduras de Izuku, y antes de que el chico pudiera hacer nada, el hombre gigante lo abrazó. Me alegra mucho que estés bien, joven Midoriya. Lo agarró con suavidad pero firmeza, intentando transmitirle todos sus sentimientos al joven que se había vuelto tan importante para él desde que se conocieron, hasta que lo soltó. ¿Cómo te sientes? Izuku sonrió. Estoy bien. Le dolía todo el cuerpo por el uso prolongado de los porcentajes altos de uno para todos que no podía controlar del todo, y su antebrazo derecho le dolía mucho por la espada que lo atravesó. Por suerte, no había alcanzado nada vital, pero por lo demás, estaba bien. Nos alegra oírlo, Midoriya. El familiar taconeo fue la única advertencia que recibió Izuku antes de ser abrazado por su profesor de arte heroico, Midnight. Nos diste un buen susto, tendrás que ser castigado por eso, jovencito. Vamos, no lo abrumes, Kayama, chilló Nezu mientras se acercaba sobre el hombro de Ectoplasm. Hemos empezado a reunir a todos los villanos. Deberían estar listos para ser transferidos pronto. Justo afuera, Izuku vio un enjambre de luces de patrulla destellando en su visión y sintió un alivio que lo invadía. Medianoche, a regañadientes, dejó ir a Izuku, permitiendo que todos vieran el rostro brillante del chico, antes de asentir. Bien, ahora también deberíamos poner a Midoriya bajo custodia, pueden transferirlo a un hospital o... ¡Ay, Dios! ¿De verdad crees que lo vamos a dejar ir sin más? La sala pareció congelarse cuando Tomura Shigaraki empezó a hablar, con un ojo brillando por los huecos de su máscara. No. Te prometí, Izuku Midoriya, que hoy sería el comienzo de la caída de tu maldito sistema. Cállate la boca. Snipe apuntó con su arma al villano. Solo dame la orden, jefe. Baja el arma, Snipe, ordenó Nezu. Bien. Izuku frunció el ceño mientras Olmig fruncía el ceño. Bueno, estás bajo custodia, así que parece que eres tú quien pierde hoy, Tomura. Izuku y Olmig se miraron fijamente, con una sensación de alivio y alegría absoluta que se le escapó al ver este terrible final, con su mentor con la sonrisa más grande que jamás había visto dibujada en el rostro del hombre. Pero ese alivio y alegría en su pecho se evaporaron cuando algo le subió por la garganta y le salió por la boca. Como dije, no te dejaremos escapar. Ya casi llegamos, chicos. Gritó Naomi desde la parte trasera de la camioneta, donde estaban reunidos todos los estudiantes de preparatoria. Naito, Tetsu y Reiko estaban en un asiento grande contra la puerta del conductor, con Todoroki, Shinso y Bakugo al otro lado. La única entrada a la parte trasera eran dos puertas dobles en la parte trasera. El insomne parecía claramente no querer sentarse allí, pero no había otra opción. Gracias, Naomi, dijo Naito antes de mirar el rastreador. Estaban tan cerca. ¿Qué demonios? En medio de una conversación entre los otros niños sobre lo que realmente harían cuando llegaran al lugar, Reiko se giró hacia Naito al oír su confusión. Monoma, ¿pasa algo? Se movió. ¿Qué? Midoriya cambió de ubicación. Esta vez todo el grupo lo escuchó. ¿Qué? Naito agitó el rastreador. Estaba en ese lugar, ese bar o lo que sea, y de repente, ni siquiera sé cuál es esa nueva ubicación. El grupo se quedó pensando antes de que los ojos de Todoroki se abrieran de par en par. ¿Tienen un teletransportador, ese tipo de niebla, Kurohiri? Mierda. Maldijo Tetsu y se agarró la cabeza. Está solo. ¿Y si intentan matarlo? No puede luchar contra toda la liga él solo. Tenemos que tener fe, enfatizó Reiko. Hasta que lleguemos, Izuku tiene que aguantar. Pasó desapercibido que apretaba el puño con tanta fuerza que su pálida piel se estaba volviendo de un horrible color morado. Naomi, ¿puede esta cosa ir más rápido? Preguntó Naito, desesperado. Naomi le sonrió a su hermano por el espejo retrovisor. Pensé que nunca más querrías que fuera tan rápido, Naito. La vida de mi amigo está en peligro. Creo que arriesgaré mi salud y seguridad esta vez, pero nunca más. Ya sabes lo que pasó la última vez. Oh, vamos, no estuvo tan mal. Salí despedido a 6 metros del parabrisas. 19 técnicamente. Date prisa. Adelante. Ah, pero asegúrate de llevar el cinturón abrochado. Lo que ocurrió a continuación se instaló justo debajo de la USG y el campamento forestal para experiencias cercanas a la muerte para casi todos los estudiantes presentes.
La sensación de una sustancia extraña, ni siquiera sabía que era, una sustancia pegajosa. Saliendo de la boca de Izuku y del envoltorio que lo rodeaba era muy incómoda, tanto como aterrizar en un frío suelo de piedra a los pies del villano más infame de Japón. Tal como había dicho Olmig, el rostro del hombre era una horrible cicatriz cubierta por una máscara completamente negra, que recordaba a un viejo villano de alguna película anterior a las peculiaridades que Izuku recordaba, sin agujeros para los ojos y con un traje igual de oscuro, igual de amenazante. Aparte de eso, el hombre era extremadamente alto, casi imparable para Izuku mientras se ponía de pie con dificultad. Todos para uno, gruñó Izuku mientras se agachaba, invocando solo el más mínimo indicio de uno para todos que pudo con su cuerpo dañado y sobrecargado. Ah, ya era hora de que nos viéramos, ¿no crees, pequeño noveno? La voz de All For One le provocó escalofríos a Izuku. Un poder puro emanaba de su cuerpo mientras más miembros de la liga parecían cobrar vida a su alrededor. La misma sustancia que había traído a Izuku hacía lo mismo con ellos. Y he traído a algunos de mis compañeros, aunque tus intrusos se interpusieron, así que se les aplicó el debido castigo. Izuku miró a su alrededor y vio a Besgeanist y Edgesot, ambos caídos, y se puso nervioso y asustado. ¿Dónde están los otros profesionales? Se preguntó en voz baja mientras la liga se alzaba a su alrededor. Pronto los conocerás. El brazo de All For One se disparó y el aire abandonó los pulmones de Izuku cuando lo agarraron por la cara, incapaz de salir incluso mientras se debatía con el poder disponible. Tranquilo, hermanito, esto no le hará mucho daño a tu pequeño noveno. Por alguna razón, Izuku no le creyó. Entonces, sintió la atracción del don de All For One, que le provocó dolor en todo el cuerpo, tensándose y emitiendo un grito espeluznante, y entonces, todo se oscureció. Nezu, ¿dónde dice el rastreador que está? Olmi gritó con sus ojos cerúleos brillando de rabia. Alrededor de la fábrica Nomu. ¡Ya! Chilló el ratoncito y Olmig obedeció, saliendo en 2 pasos del agujero en la barra antes de alejarse de un salto. Maldita sea. Blacking golpeó una pared. Tenemos que llegar ahí, ahora. Le informaré a Tsukauchi y todos los demás vuelvan a la camioneta. Ordenó Nezu. Sí, señor. Mientras los profesionales intentaban llegar a la fábrica Nomu lo más rápido que podían, Olmig ya estaba navegando, con una tensa mueca en sus labios ante el mero pensamiento de que su sucesor, su preciado estudiante, su muchacho, estuviera cerca de All For One. Juro que si toca un solo cabello de la cabeza del joven Izuku, entonces, se armaría un infierno. La visión de Izuku se nubló cuando sus ojos parpadearon al abrirse, pero en lugar de encontrarse dentro del lugar al que lo habían traído los villanos, estaba en el familiar vacío oscuro que, era uno para todos, pero no podía encontrar en sí mismo la fuerza para ponerse de pie, ¿qué? Izuku intentó levantarse, pero todos los intentos de encontrar la fuerza de voluntad fallaron. A diferencia de la última vez, donde conoció a Daigoro, el quinto usuario, o de su sueño después de su batalla con Stein, donde todos sus predecesores estaban reunidos, ahora Izuku estaba solo en el vacío, que era una manifestación física de su Kyok. Eso fue hasta que, entonces, las mentes internas de nuestras peculiaridades son bastante similares, interesante. Las venas de Izuku se congelaron al ver al mismísimo monstruo, All For One, a pocos metros de distancia. Maldita sea. Necesito que se aleje de mí. No, no puedo dejar que me quite One For All. Su única mano utilizable seguía intentando levantar todo su cuerpo, pero sin éxito, mientras el némesis de su mentor se acercaba. Un esfuerzo valiente de tu parte, pequeña novena, pero es una lástima de cualquier manera. All For One se acercó aún más. Aunque consigas resistirte ahora, contigo en nuestras manos, tu fuerza de voluntad acabará por decaer. Y este don volverá a su legítimo dueño. Este don nunca será tuyo. Izuku finalmente pudo gritar cuando la niebla del don se disipó, mientras yo respire, One For All nunca terminará en tus manos. Pero, todavía no podía obligar a su cuerpo a ponerse de pie, no me rendiré ante ti. Bueno, pequeño noveno. All For One se cernió sobre él, el rostro de miedo de Izuku se reflejó en el metal oscuro de la máscara del hombre, tu obediencia nunca fue un factor. Y tu interferencia no será permitida. La cara de All For One se alzó de golpe antes de ser enviado a volar hacia atrás, rodando por el suelo mientras se detenía. ¿Qué demonios?
El hombre se puso de pie a rastras e Izuku miró a su lado, y allí estaba parada una hermosa mujer con un traje negro con botas y guantes amarillos, un cinturón con capa roja que se balanceaba con un viento inexistente en el vacío en el que estaban y una gloriosa y enorme capa blanca que se ondulaba de la misma manera. Nana Shimura, All for One chasqueó el puño. All for One, ni siquiera en el más allá puedo alejarme de ti. La mirada de la mujer se desvió hacia Izuku. No te preocupes, noveno, déjanos esto a nosotros. Izuku se quedó estupefacto. En cuanto a ti. Nana volvió a concentrarse en el símbolo del mal que tenía delante. Te irás de aquí. Levantó ambos brazos, y una fuerza poderosa, casi como los vientos de un tornado. Los vientos que One for All producía a toda potencia, los atravesó, estrellándose contra All for One, quien por poco no salió volando mientras se preparaba. No le harás daño a este chico. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, Nana Shimura. All for One logró dar un paso al frente, incluso mientras Nana redoblaba sus esfuerzos. Al igual que entonces, eres demasiado débil para deshacerte de mí por completo. Quizás por mi cuenta, Nana hizo una mueca antes de que una sonrisa deslumbrante se apoderara de su rostro. Pero ese es el don especial de One for All. Nunca estamos solos. De entre las sombras, aparecieron más figuras, una que Izuku reconoció como Daigoro Banyo, el quinto usuario de One for All. Todos los demás eran completos desconocidos. Bueno, salvo un hombre de cabello blanco y ojos verdes, Izuku lo recordaba de su primer sueño con el don. Era, el hermano de All for One, el primer usuario de One for All. Otros 5 se unieron a Nana, Daigoro y el primero hasta que 8 individuos distintos se pararon frente a él, separándolo de All for One, arriesgándose solo por él. El uno para todos ardía en su cuerpo, la niebla que lo cubría comenzó a disiparse mientras se ponía de pie. Chispas de relámpagos se cernían sobre sus brazos, piernas, dedos de los pies y las yemas de los dedos. El aire apestaba a ozono y todo el reino en el que se encontraban se estremeció mientras Izuku se defendía. Este poder, es mío. Se paró junto a los 8 héroes, porque era su noveno. Era el noveno usuario de One for All. Y mientras yo siga vivo, nunca lo tendrás. Nana miró a Izuku con una sonrisa burlona. Ya lo oyeron, muchachos. Ahora deshagámonos de este pequeño aspirante a señor demonio. Los héroes reunidos rugieron, y tanto All for One como Izuku fueron expulsados del reino de los vestigios. Smash. Cuando Izuku despertó, lo único que pudo hacer fue cargar a One for All contra un brazo y abalanzarse sobre quien lo sujetaba, pero All for One apenas se movió ante el golpe. Suéltalo. Gritó Izuku mientras se retorcía en el agarre del hombre. All for One negó con la cabeza, tratando de frotarse la sien bajo la elegante máscara negra que llevaba. No sé cómo lo hiciste, pero me hace desear aún más arrancar esta peculiaridad de tu cuerpo, pequeño noveno. Nunca lo tendrás. Jadeó Izuku mientras arañaba el brazo de All for One, pero, hiciera lo que hiciera, el hombre no lo soltaba, incluso cuando la liga comenzaba a rodearlos. Tenía que salir, tenía que liberarse. Sus amigos, su familia, quería volver a verlos a todos. Y luego, una mano gigante y carnosa agarró a All for One por la cara, arrancó a Izuku del agarre del hombre y luego arrojó al villano al suelo, donde cabalgó gracias al poder del ataque hasta que se estrelló contra la parte trasera del almacén y dejó un enorme agujero en el edificio. Había otro agujero en el anterior techo prístino del edificio, y la luz de la luna del cielo nocturno brillaba sobre el héroe número 1 de Japón y el símbolo de la paz del mundo. All Might, jadeó Izuku cuando su mentor lo puso de pie antes de agarrarlo por el hombro y abrazarlo. Me alegra mucho que estés bien. En ese momento, el hombre no hablaba como All Might, sino como Toshinori Yagi. Ahora, se soltó y se secó los ojos antes de volverse hacia donde All for One se estaba levantando, al mismo tiempo que miraba a los villanos que se levantaban y a los héroes caídos. Creo que tenemos algunos villanos con los que lidiar. La liga es mía. Protegeré a El Gesot y a Besgeanist hasta que despierten. All for One debería ser su prioridad, aconsejó Izuku. Pero, All for One es literalmente la persona más fuerte del mundo y eliminó a 2 de los 10 mejores sin ningún problema. Necesitas toda tu energía para enfrentarlo. Mientras los restos de la liga los rodeaban, Izuku levantó los puños. Déjame a mí a los pequeños. Ja ja ja. La risa de All Might se elevó hasta el cielo. Hablas como un novato, eres un emprendedor. Se preparó mientras All for One corría hacia él. Entonces, joven Midoriya. Hagámoslo. Lo entendiste. Con sus gritos combinados, ambos se lanzaron a enfrentarse a los villanos.
All Might y All For One se enfrentaron, y los dos titanes se enzarzaron en un impasse que envió vientos en todas direcciones que derribaron los cimientos y las paredes ya dañados del almacén en el que se encontraban. Izuku tropezó por el viento, pero disparó una hebra de látigo negro al suelo para evitar volar mientras Spinner saltaba hacia él, ayudado por el viento, solo para que Izuku disparara otra hebra del Kirk del quinto a la cara del hombre lagarto antes de balancearlo hacia un magne que se acercaba, lo que provocó que ambos chocaran bruscamente contra el suelo. Tomura se enfureció al ver cómo el aspirante a héroe abatió a todos sus miembros. Por eso no confías en que los PNJ hagan el trabajo de un jugador. Gritó, corriendo hacia Izuku. El chico seguía dando tumbos con el resto de villanos rodeándolo mientras Tomura rugía. «Estás muerto, maldito héroe». Izuku se giró hacia Tomura. Sus ojos se abrieron de par en par. El tiempo parecía arrastrarse, esa mano se acercaba cada vez más, a centímetros de su rostro hasta que cayó al suelo, desprendido de su brazo. ¡Ay! Tomura saltó y se giró hacia un lado. Himiko estaba junto a Izuku con una mirada de sorpresa, como si no hubiera creído lo que acababa de hacer. Había tomado la mano de Tomura. «Tú». Tomura se aferró al muñón que aún sangraba, sin saber qué hacer. «Maldito monstruo sanguinario». Himiko retrocedió ante las palabras de Tomura, con aspecto de estar a punto de recaer, pero fue entonces cuando Izuku se abalanzó sobre él con la capucha completa derramándose por todo el cuerpo. «No es un monstruo». Retiró un brazo. «Texas». El rayo que rodeaba su brazo se hinchó un instante antes de atacar. Smash. Su puño impactó en la cara de Tomura y el hombre salió volando, rodando por el suelo, antes de estrellarse con fuerza contra un escombro. Los dos estaban parados en medio de la pila de villanos que aún se levantaban, e Izuku maldijo mientras se preparaban para otra ronda. Su cuerpo todavía no estaba al 100%. «Guau, gracias», dijo Himiko de repente y lo miró. Su rubor permanente seguía ahí, pero sus ojos eran mucho más serios de lo que Izuku jamás los había visto, mucho más vulnerables también. «¿Lo decías en serio, verdad?» No mientes». Izuku inclinó la cabeza. «¿Mentir sobre qué?» «Sobre que no soy un bicho raro. Y todo lo que dijiste antes. Pensar que podemos cambiar si queremos. Que me ayudarás». Gritó Himiko mientras Spinner, el último del grupo, finalmente se ponía de pie. «Por favor, dime que no mentías, porque si lo hicieras, estoy en un buen lío». Izuku le dedicó una sonrisa encantadora y asintió. Claro que nunca mentiría sobre algo así. «Si necesitas ayuda, te ayudaré, así de simple, ¿de acuerdo?» Vio que los ojos de Himiko se iluminaban con algo parecido a la esperanza cuando ella se movió para ponerse de espaldas a él, e Izuku sintió que su cuerpo cansado se aligeraba al canalizar de nuevo su don. Ahora, la liga comenzó a rodearlos mientras Izuku aumentaba su porcentaje de 1 para todos. «Hagámoslo, ¿sí?» Himiko le devolvió la sonrisa y blandió sus cuchillos. «Claro que este es inútil, Kun, tienes que elegirme un apodo mejor». «Qué lástima, estás atrapado con eso». Justo cuando el primer villano, Compress, se acercaba, los dos adolescentes atacaron. Fuerza aérea. Izuku lanzó un Delaware Smash, e incluso sin sus guanteletes, el ataque causó mucho daño, aunque no tan preciso como de costumbre. El hombre salió volando por el ataque, pero Izuku lo agarró del pecho con látigo negro y lo usó como garrote para golpear a los otros villanos. Escuchó a Himiko reírse mientras el cuerpo de Compress chocaba con el rostro de Magne. Les esperaba una noche muy especial. «Ya casi llegamos», gritó Tetsu mientras la camioneta se volcaba de nuevo, amenazando con caerse, al ver a Naomi doblar una esquina. «Porque no creo que pueda aguantar mucho más». Su piel ya estaba cubierta por el brillo de su don, por si acaso la camioneta se detenía de repente y salía volando del coche. «Casi», gritó Neito, aferrándose a la silla para no resbalarse. «Estamos a 8 kilómetros, llegaremos en unos 4 minutos». 3. Gritó Naomi. «Eso está bien». Shinso se aferró con fuerza a Todoroki, que se había quedado congelado en su asiento. «Pero ¿cuál es el plan real para sacarlo de ahí?» El silencio, salvo el fuerte ruido del vehículo en el que viajaban, era preocupante. «Hablamos en serio», rugió Bakugo. «Ninguno de nosotros tiene un plan. No veo que estés ofreciendo ninguna sugerencia, explosiones en lugar de cerebros», espetó Shinso. «Dime esa mierda en la cara, bolsas en lugar de ojos». Silencio. Reiko se sintió aliviada cuando todos guardaron silencio, lo que le permitió frotarse las sienes con un suspiro. «Bien, creo que nuestra mejor estrategia es la siguiente.
La zona probablemente será un campo de batalla, así que no nos detendremos ahí. Por lo tanto, su mirada se posó en Todoroki, Bakugo y Monoma. Vamos a sobrevolar la zona. De acuerdo, pero ¿cómo? Preguntó Todoroki, el único que no gritaba. Puedo hacer una rampa de hielo para que podamos volar. Sí, eso es precisamente lo que necesitamos ahora mismo. Reiko asintió, mientras la furgoneta daba una sacudida peligrosa. Supongo que al mismo tiempo, Bakugo y yo usaremos explosión para impulsar el vehículo por los aires. Adivinó Monoma, y tras recibir otro asentimiento de Reiko, extendió la mano por encima del coche para alcanzar a Bakugo, a lo que el rubio le dedicó una mueca de disgusto. Yo tampoco quiero usar tu miserable don, pero si es para salvar a mi querido amigo Midoriya, haré sacrificios. Bakugo refunfuñó, pero le dio un golpe en la mano a Naito. Bien. Solo ten cuidado con el contragolpe, imitador. No insultes a mi hermano en mi propio coche. Gritó Naomi por encima del hombro, antes de hacer una mueca de dolor al servir rápidamente para evitar chocar contra una farola. Lo siento, chicos. Reiko y Naito intercambiaron una mirada y todo lo que el rubio pudo hacer fue tragar saliva audiblemente mientras temblaba. Está bien, mientras ustedes tres hacen eso, intentaré mantener el vehículo en el aire tanto como pueda usando mi don, o al menos ralentizar nuestro descenso. Suena como un buen plan. Tetsu sonrió. ¿Y cuando lleguemos a la cima de nuestro salto? Preguntó Todoroki. Lo contactaremos. Naito le puso una mano en el hombro a Reiko. Hemos sido sus amigos durante tanto tiempo que volverá con nosotros. Por encima del sonido del motor y el traqueteo del vehículo, ninguno de ellos oyó el gemido de Reiko. Izuku estaba teniendo problemas para pelear mientras también tenía que cuidar a Himiko, tratando de mantenerse lo más lejos posible de la batalla de Olmiga con el símbolo del mal, mientras que tampoco podía pelear con todo su poder debido al dolor que sentía su cuerpo por el tratamiento de Abire antes, y asegurándose de que los villanos no atacaran a los héroes inconscientes. Simplemente estaba feliz de que el mosaico de cicatrices de un hombre y su teletransportador todavía estuvieran noqueados debido a Gran Torino y Snipe, de lo contrario, estaría en una situación aún peor. Pero aún así, ninguno de los dos había avanzado mucho. Apenas contenían a los villanos para proteger a los profesionales. Y en el caso de Tomura Shigaraki, capaz de reducirlos a polvo con solo tocarlos. Mala suerte. Por suerte, el hombre se había ralentizado gracias a su mano amputada. No ayudó que el Kirk de Magne, que parecía usar el género como polos magnéticos, fuera increíblemente complicado de manejar mientras peleaban, porque casi todos los miembros de la liga eran hombres y se sentían atraídos por Himiko cada vez que Magne usaba su Kirk, o Himiko se sentía atraída por ellos, lo que apenas detuvo con Black Whip. Compres era otra gran preocupación. Un solo toque suyo y cualquiera de los dos quedaría incapacitado, algo que no podía permitirse ahora mismo. Los únicos fáciles eran Spinner, quien solo tenía una espada enorme que no usaba muy bien, y Guice, quien estaba demasiado ocupado discutiendo consigo mismo como para hacer algo. Aún así, Izuku sabía que no podrían seguir así por mucho más tiempo. La fatiga del bosque y el dolor corporal empezaban a frenarlo, y aunque Himiko era muy buena con los cuchillos, eso no servía de mucho en una situación como esta. Y fue entonces cuando el rugido de un motor llegó a los oídos de Izuku. De repente, la pared de un edificio cercano explotó, atrayendo la atención de todos los estudiantes antes de que una rampa de hielo se elevara hacia el cielo, provocando un frío sofocante por toda la zona. El familiar sonido de las explosiones resonó en la zona destrozada cuando un vehículo se elevó hacia el cielo. Las puertas traseras de la camioneta, cubiertas de un resplandor rosado, se abrieron cuando dos individuos extendieron las manos. La mirada de Izuku se posó en ellos, apenas, antes de oír dos voces perfectamente reconocibles. «Vamos, Izuku», gritaron Naito y Reiko al unísono. El tiempo se ralentizó para Izuku, con el rabillo del ojo vio a Tomura Shigaraki intentando alcanzarlo, pero no le dio al hombre una oportunidad. «Vamos». Llegó hasta Himiko, la cargó sobre su hombro, atrapó a los dos profesionales con látigo negro y giró en el sitio, arrastrando el pie por el suelo, levantando una nube de polvo que cegó a los villanos circundantes mientras Himiko gritaba ante su repentina acción. «Atraparlo». La voz estridente de Tomura llegó a sus oídos. Pero el hombre nunca lo alcanzaría. El uno para todos se acumuló dentro de su cuerpo como una espiral antes de liberarse, lanzando a Izuku por los aires mientras Himiko gritaba por el viento que soplaba a su alrededor. Con una mano sujetándola firmemente sobre su hombro, Izuku usó la otra para alcanzar la camioneta. Casi como una orden, un rayo de látigo negro salió disparado hacia el vehículo.
¿Qué demonios es eso? Gritó Naomi mientras un zarcillo de oscuridad se aferraba a su asiento del copiloto mientras todos los niños se aferraban con todas sus fuerzas. Un momento después, un niño de pelo verde se estrelló contra él. Una chica rubia sobre su hombro y dos adultos despatarrados frente a ellos. ¡Ay! Me asustaste muchísimo. Izuku y Miko gritaron al unísono, mientras que Naomi los miró y notó el cabello verde. Oh, hola. Debes ser el hijo de Inko, Izuku. Soy la hermana mayor de Neito, Naomi. Me ha hablado mucho de ti. Qué gusto conocerte finalmente. El chico parpadeó, sacudiendo la cabeza para concentrar la vista antes de asentir. Hola. Sí, soy Izu. Presentaciones después, nos vamos. Naomi, no pierdas de vista la carretera. Gritó Neito. Ghosty, haz algo al respecto. Gritó Bakugo, e Izuku giró la cabeza hacia él. ¿Qué crees que estoy haciendo, Bakugo? Gritó Reiko mientras el resplandor rosa alrededor de la camioneta comenzaba a parpadear. Bakugo, viniste. Cállate la boca y espera, nerd. Todo el grupo se preparó, e Izuku abrazó a Himiko antes de que la camioneta diera una violenta sacudida al chocar contra el suelo. Izuku casi se estrella contra el techo. Tetsu no tuvo tanta suerte y lo hizo. ¿Todos bien? Gritó Naomi mientras detenía el vehículo. ¿Conmociones cerebrales? ¿Magulladuras? ¿Huesos rotos? Estamos bien, creo. Tetsu se desplomó en el suelo y se frotó la cabeza. Eso va a doler después, gimió. No estoy bien, pero al menos no me torturan unos villanos. Izuku levantó el pulgar con gesto vacilante mientras Himiko se bajaba de él. Sí, lo siento, aunque tu sangre sabía dulce. Le sonrió. Reiko frunció el ceño ante las palabras de la chica y se preguntó qué demonios había hecho Izuku para traerla y por qué parecían tan amigos, mientras Izuku se orientaba. Momentos después, su mirada se posó en todos en la parte trasera de la furgoneta antes de finalmente llegar a ella. Toda su frustración se desvaneció ante la mirada de alivio que vio en sus maravillosos ojos esmeralda mientras se ponía de pie con dificultad y se acercaba a ella, prácticamente dejándose caer sobre ella y envolviéndola en el abrazo más maravilloso que jamás había sentido. Lo siento, gimió Izuku mientras Reiko lo apretaba con más fuerza. No pude cumplir mi promesa, ¿estás aquí ahora? Su voz, normalmente refinada, salió entrecortada y temblorosa, llena de sollozos al hablar. Eso es todo lo que importa. Sus uñas se clavaron en su espalda, pero se alivió cuando él hizo una mueca. ¿Estás herido? Nada que Recover y él no pueda arreglar. Izuku intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Sabes que no se alegrará si te oye decir esas cosas, lo reprendió Reiko. Probablemente no. Izuku extendió la mano para frotarse la nuca, pero se estremeció al sentir una punzada en el antebrazo. De cualquier manera, Neito caminó alrededor y le sonrió a su mejor amigo, estamos felices de tenerte de regreso. Sí, todos se alegrarán de recibir la noticia. Shinzo suspiró mientras él y Todoroki se acercaban, ambos con aspecto desaliñado. Pero tengo que preguntar. Miró a su alrededor. Izuku y todo el grupo lo siguieron, con la mirada fija en Himiko, que se estaba quitando la suciedad de las uñas con uno de sus cuchillos. Al darse cuenta de que todos la miraban, escondió el cuchillo y saludó con la mano. ¿Qué le pasa? Esa es la chica que me atacó en Islandia. Estoy bastante seguro de que también apuñaló a Midoriya en el brazo, añadió Todoroki, porque ¿por qué no? Hola, soy Himiko y soy la que no habla de ustedes a sus espaldas, a una distancia que les permita oírlos. El villano se acercó al grupo. Yo también ayudé a Izuku cuando luchaba contra el resto de la liga y prometió ayudarme. TCH. Imbécil, no hagas tratos con villanos. Gritó Bakugo, abriéndose paso entre los amigos de Izuku. Tetsu era el único al que no podía hacerle eso porque el chico había activado su don. Son personas ante todo. Igual que tú. Igual que yo, replicó Izuku, pero vio las miradas recelosas de sus amigos. Miren, no tienen que confiar en ella, pero confíen en mí. Se dio una palmada en el pecho. Lo han hecho muchas veces, ¿verdad? ¿Qué más da una vez más? Cuando lo dices así suena muy varonil, admitió Tetsu, cruzándose de brazos y mirando a Izuku, luego a Toga y luego de vuelta a él. De acuerdo, confío en ti, Midoriya. El rostro de Izuku se suavizó. Gracias, Tetsu, quiero decir que confiamos en ti, Midoriya. Es solo que, suspiró Neito. Me apuñaló, susurró para que su hermana no lo oyera. Lo sé, enfatizó Izuku, pero ha tenido una mala vida.
Tuvo que ocultar su don durante más de una década porque sus padres eran prejuiciosos, y cuando ya no pudo contenerlo más, huyó. ¿Cómo se supone que le voy a dar la espalda a alguien así? La expresión de Shinzo se suavizó al sentir una punzada de familiaridad cuando Izuku habló de prejuicios. Sí, sus padres habían sido terribles, pero todos los demás que había conocido lo eran. Al menos, así había sido hasta que conoció a Izuku. Vaya, niños del curso de héroes y sus complejos de Salvador. Suspiró Shinzo. Bien, ven con nosotros, Toga. Tú también estás en el curso de héroe. Todoroki inclinó la cabeza. Sí, pero no estoy tan loco como el resto de ustedes. Dale tiempo y estoy segura de que Izuku encontrará la manera de contagiarte también. Reiko esbozó una pequeña sonrisa ante la mirada traicionera de Izuku. Toga observaba las bromas con ojos brillantes, preguntándose si algo así podría ocurrirle en el futuro, como Izuku le había prometido, o si solo era otra trampa y la obligarían a volver a su antigua vida huyendo. Pero cuando el chico la miró y le hizo señas para que subiera con el grupo, se encontró siguiéndolo. Muy bien, chicos. Vamos. El grito de Naomi los sobresaltó y los hizo salir del coche, mientras Izuku y Tetsu arrastraban a los dos profesionales, donde pudieron ver el estado destrozado. Muchos paneles de la carrocería estaban destrozados, e incluso estando en el suelo con normalidad, el vehículo tenía una extraña inclinación que indicaba que al menos algunas de las piezas internas estaban dañadas. Eso sin mencionar todas las ventanas, que estaban rotas o completamente destrozadas. Basta decir que estaba roto. Disculpa por el coche, Naomi. Neito se acercó a su hermana y le frotó la nuca. Está completamente destrozado. Naomi se frotó la nariz con un dedo. Está bien. Esto era lo máximo que podía salir de ese viejo trasto. Salió con una explosión de gloria, ¿no crees? Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Neito mientras asentía. Sí, supongo que sí. Y no morimos. Rió Naomi. Y recuperamos a tu amigo, que aparentemente convirtió a un villano al lado bueno. Miró al chico de pelo verde, aún rodeado de sus amigos, incluido Toga, sonriendo y haciendo una mueca de dolor, pero aún intentando disfrutar del momento con quienes lo rodeaban. Hicimos algo bueno hoy, Neito. Le puso la mano en la cabeza. ¿No crees? Sí. Neito sonrió, lo hicimos. El grupo comenzó a alejarse lo más que pudieron de la batalla entre All For One y All Might, lo cual fue bastante lento porque también tuvieron que cargar las formas inconscientes de Besgeanist y Edgesot. Afortunadamente Shinzo y sorprendentemente Bakugo estaban a la altura del desafío. Probablemente porque hizo prácticas con Besgeanist, comentó Todoroki. Tenemos que llevarlos a la comisaría más cercana, pero supongo que todo está en orden, ya que la mayoría de los héroes y oficiales están en el almacén o el bar ahora mismo, murmuró Izuku, cojeando lo menos posible mientras sus amigos revoloteaban a su alrededor. Y ni siquiera podemos ir con Toga, la arrestarían. Lo que tenemos que hacer es llevarte a un hospital, murmuró Reiko. No, Izuku negó con la cabeza, tambaleándose hacia adelante mientras Reiko y Neito apenas lo atrapaban. Primero lleva a Toga a Oa. Es el único lugar donde estará a salvo. Puedo conseguir que Recover y Giel me cure y luego, wow, chicos. Hay una gran multitud. El trío levantó la vista y se encontró con una de las calles principales del barrio de Camino completamente abarrotada. Parecía que todos los habitantes de la ciudad se habían reunido en esa calle, viendo lo que aparecía en los enormes noticieros. Eso no puede ser bueno. Naomi sacó su teléfono, voy a llamar a la mamá de Izuku, no te alejes demasiado. El grupo de estudiantes se quedó quieto, Bakugo y Shinzo dejaron sus respectivas poses y observaron a la multitud, sus ojos se desviaron hacia las pantallas gigantes que mostraban la pelea actual entre All Might y All For One. Mierda, la liga se ha ido. Bakugo chasqueó la lengua. Probablemente hicieron que Misty los teletransportara, comentó Toga, balanceándose de un lado a otro. ¿Ese es Kurohiri? Preguntó Izuku, a lo que el villano tarareó. Probablemente, pero también quedó inconsciente, podría haber sido All For One, después de todo, no tenemos idea de cuántas peculiaridades tiene. Izuku se quedó en silencio, murmurando. Dijo peculiaridades. Neito miró a Reiko, a lo que la chica asintió con los ojos muy abiertos. Los dos miraron a Izuku antes de agarrarlo. ¿Qué quisiste decir con peculiaridades? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Bueno, descubrí que ese tipo es el cerebro detrás de la Liga de Villanos. Tomura era solo una fachada, o una especie de figura decorativa, supongo. Ese tipo, su don puede tomar y dar los dones de otros.
Todo el grupo sintió un escalofrío al oír las palabras de Izuku, incluso Toga se estremeció un poco. Él. Tetsu le hizo un gesto a Izuku. ¿Lo sabes? No, Izuku negó con la cabeza. Pero lo intentó. ¿Cómo que, luchamos? No puedo contarte mucho. Ni siquiera sé cómo lo hice, pero... Izuku tragó saliva mientras volvía a mirar las pantallas gigantes del distrito Kamino. No pude hacer nada, y eso me preocupa por All Might. Estará bien, es el número 1 por una razón, respondió Todoroki. Mucho mejor que tu tonto trasero, eso es seguro. Se quejó Bakugo. Tetsu golpeó su puño, sí, es el tipo más varonil del lugar. Él lo tiene todo. All Might no pudo controlar esto. Con cada golpe que asestaba a All for One, el villano contraatacaba con uno igual de fuerte, o incluso más fuerte, y lo dejaba tambaleándose. Gran Torino y Endeavor habían llegado al lugar e intentaron ayudar, pero All for One era simplemente demasiado fuerte para ellos, dejando al veterano en un montón de escombros y al héroe número 2 de rodillas, conmocionado por la enorme potencia que ambos estaban desplegando. Y ahora, con todos los escombros que rodeaban el campo de batalla, All Might estaba seguro de que los profesionales de la OA y todos los que se habían reunido para la incursión se centraban en salvar a tantos civiles como fuera posible. Le confiaban la derrota de All for One a él, y solo a él. All Might habría ganado esta pelea bastante pronto, si no hubiera tenido que preocuparse por su límite. Los innumerables eventos del año finalmente lo habían alcanzado, agotando su tiempo de forma lenta pero segura. El incidente del lodo, el Usg, el ataque a la isla y, finalmente, la batalla de esta noche. Esos eventos, junto con el tiempo transcurrido desde entonces, habían reducido su límite, de las 3 horas que podía usar cuando conoció al joven Izuku a poco menos de 1 hora ahora, y ese tiempo ya estaba casi agotado. Y esto fue con salida normal. Justo aquí y ahora, enfrentándose al hombre del saco de Japón, el hombre que había asesinado a su mentor, su madre sustituta, el hombre que había gobernado Japón desde las sombras durante aproximadamente 2 siglos, el símbolo del mal, el ladrón de peculiaridades, All for One en persona, All Might se estaba esforzando mucho más allá de cualquier límite que alguna vez hubiera creído tener. ¿Qué pasa, All Might? Pareces lento. El brazo derecho de All for One se abultó hasta alcanzar proporciones gigantescas, con metal y carne deformando la extremidad desfigurada, antes de abofetear a All Might, solo un segundo demasiado lento para esquivarlo, en una pila de escombros que el profesional atravesó directamente. Honestamente, estoy un poco decepcionado, tu protegido tenía más agallas que esto. No te atrevas a meter al joven Izuku en esto. El rugido de All Might fue seguido por un salto hacia el villano, fallando 2 agarres, pero conectándole un rodillazo en la cara, rompiéndole la máscara. Luego agarró a All for One por la parte delantera de su traje, lo levantó y lo estrelló contra el suelo. No le harás el mismo daño que le hiciste a Nana. Ahí está ese espíritu. All for One se rió mientras tosía sangre, extendió la mano y agarró a All Might, antes de darle un cabezazo. Tanto el héroe como el villano se estremecieron ante el ataque, pero el aturdimiento momentáneo le dio a All for One el tiempo que necesitaba para ponerse de pie y golpear con el puño el estómago de All Might. El profesional tosió 1 litro en ese mismo momento. Disculpa, toqué un punto débil después de tocar esa fibra sensible. Se burló el villano antes de derribar a All Might con el codo. Héroes, su rectitud siempre es su perdición. All for One agarró a All Might por las botas, aplastándole las extremidades con todas sus fuerzas, y lo apartó. De tal maestro, tal alumno, ¿verdad, All Might? El símbolo de la paz gimió, poniéndose de pie con dificultad. No, no puedo rendirme. El sonido de las aspas de un helicóptero llegó a sus oídos y All Might supo que el mundo entero lo observaba. No puedo decepcionar al mundo, tengo que levantarme. Con un jadeo y una tos de sangre, el profesional se levantó y enfrentó a su némesis. Apuesto a que me estás mirando con mala cara, All Might. No lo sé con certeza, ya que me arrancaste los ojos, pero apuesto a que mi suposición es bastante acertada. All for One se rió. Mi error entonces fue ir directo a tus ojos. Hoy, no terminaré hasta que tu corazón lata en mis manos, apretó los puños mientras reunía todas las brasas de One for All que pudo. Vaya frase para un héroe. Vaya charla para un muerto. Los dos se abalanzaron el uno sobre el otro. All Might lanzó un gancho de derecha que All for One esquivó antes de impactarle en el costado. All Might luego le propinó una patada en la pierna a All for One, obligándolo a arrodillarse antes de que el profesional le diera un golpe directo en la cara, un crujido satisfactorio que resonó en la oscuridad de la noche. Ahí está esa ira.
All For One se abalanzó sobre All Might, sonriendo antes de contraatacar con su propio ataque de su brazo gigante, que All Might apenas bloqueó con el suyo, haciendo una mueca de dolor ante la fuerza, antes de lanzar un golpe directo al rostro de All For One, que el villano bloqueó. Vamos. Predecible. Predecible. Dame un reto. Te daré más que eso. All Might agarró la extremidad ofensiva, tirando con fuerza y haciendo que el villano tropezara, dándole tiempo suficiente para golpear al hombre con un derechazo. No hubo pensamiento, estrategia ni acciones intercambiadas. Cada hombre solo quería herir al otro de maneras nunca antes vistas. All For One buscaba venganza contra el hombre que había arruinado todo lo que había construido, el hombre que había destrozado su cuerpo y su imperio. All Might luchaba para asegurarse de que el fantasma de su pasado siguiera siendo solo eso, un maldito fantasma. Sabía que te estaba irritando al ir tras tu sucesor, pero pensé que te molestarías igual cuando peleamos hace 6 años, pero eres tan lento. All For One acentuó la palabra con un golpe que All Might detuvo con su propio puño. Las dos extremidades chocaron y fue All Might el que salió volando. Y aún no he revelado mi gran secreto, All Might. El profesional se incorporó con dificultad. ¿Un gran secreto? ¿De qué estás hablando? Frunció el ceño. ¿O solo estás usando trucos turbios para meterte en mi cabeza? Eso es justo lo que harías. Desafortunadamente para ti, este secreto es completamente cierto, All Might, y es la verdadera identidad del rostro de la liga. Tomura Shigaraki. All Might apretó los dientes. ¿Tu protegido, qué pasa con él? Estaba tratando de ganar tiempo, tratando de reunir sus brasas para un ataque final, pero la energía simplemente no le llegaba. Su verdadera identidad. All For One esbozó esa sonrisa repugnante que le provocó escalofríos en la espalda a All Might. Es decir, de verdad, es bastante gracioso. All For One negó con la cabeza mientras reía para sí mismo. Pensar que el mayor villano de la próxima generación sería el nieto de tu propio mentor jurado. Es hermoso, ¿verdad? Todo el color había desaparecido del rostro de All Might, el frío helado de la noche inundó directamente sus venas y su maldito corazón se sintió como si se hubiera detenido. ¿Qué? All For One hizo una pausa. ¿Sin réplica? ¿Sin comentarios? Nada que decir. El villano acortó la distancia y golpeó con fuerza a All Might, haciéndolo resbalar por el suelo mientras reunía todo su poder para mantenerse firme, pero sus reservas se estaban agotando más rápido de lo que pensaba. Pero sí, All Might. El nieto de tu preciado mentor, Tenko Shimura, fue criado por mí como un gran villano, y será él quien destroce esta maldita sociedad centrada en los héroes y ponga a los villanos en la cima. Vitoreó All For One. Las burlas del villano eran todo lo que All Might podía oír mientras el vapor comenzaba a salir de su cuerpo, a pesar de sus intentos de sujetar su cuerpo, su gran sorpresa fue el último clavo en el ataúd de su límite de tiempo, ya que frente a todo el mundo, Toshinori Yaji fue tendido a secarse. Y ahora el mundo entero te conoce por lo que realmente eres, All Might. La risa de All For One resonó en el derrumbado distrito Camino mientras el helicóptero volaba en círculos a su alrededor. Hoy comienza el desmantelamiento de la sociedad por la que tanto luchaste. Por la paz que anhelas como una hormiga una migaja de comida. Yo, Toshinori, no encontraba nada, ni calor, ni fuerza, ni poder. Solo, vacío. All For One se detuvo ante el estado destrozado del hombre frente a él antes de encogerse de hombros. Bueno, esperaba un poco más de entretenimiento, pero si ya estás destrozado, supongo que terminaré el trabajo. Solo un momento después, All For One golpeó con el puño a Toshinori, enviando al hombre a volar. Todos observaban la pantalla gigante en el centro, y la multitud lloraba desconsoladamente mientras All Might yacía aparentemente sin vida a los pies de All For One. Izuku no podía creer lo que veía, pero no lloró. Estaba paralizado. Sus amigos lo miraron, recordando al hombre que veían como el señor Yaji, su entrenador personal. Neito miró a su amigo. Midoriya, Tetsu apretó los dientes. No es eso. Shinzo negó con la cabeza. No puede ser, Todoroki miró la pantalla en estado de shock. All Might, está acabado. Bakugo ni siquiera podía sentir su respiración. El hombre que consideraba la cumbre del heroísmo, el que siempre ganaba, acababa de ser diezmado por un villano. Y no solo eso, se había encogido. Parecía completamente impotente, como un esqueleto reanimado más allá de la muerte. ¿Qué demonios está pasando? Toga parpadeó frente a la pantalla, tratando de darle sentido a lo que veía frente a ella y tomando nota de las reacciones de los estudiantes héroes.
Reiko no pudo evitar sentir un nudo en el corazón al ver la escena, y de repente todo cobró sentido. ¿Por qué ese hombre estaba en la enfermería después de Luz? Lo familiar que le resultaba su voz, por qué podía venir a la UA cuando quisiera, su relación con Olmig, su condición de entrenador personal de Izuku. Todo encajó de repente. Izuku, Izu. Gritó al ver que el chico había empezado a flotar en el aire, con rayos danzando sobre su piel. Olmig, Toshi-sensei. Gritó el chico, y la gente a su alrededor retrocedió conmocionada al ver que parecía encapsulado en su don. El tiempo se detuvo mientras los más cercanos buscaban un brazo, una pierna, su camisa, algo que lo mantuviera en pie. Neito maldijo mientras alcanzaba la manga del chico. Tetsu intentó lanzarse sobre Izuku. Reiko lloró cuando sus dedos rozaron su brazo por un instante. Pero todo lo que necesitaba era un momento, y luego se fue. Auge. Los más cercanos a él salieron volando cuando Izuku explotó desde donde estaba. El uno para todos ardía en su interior mientras se elevaba de vuelta hacia la fábrica Nomu. ¿Qué estoy haciendo? Se preguntó mientras volaba. ¿En serio, volando? Una vez más, su cuerpo se movió sin que él pensara, igual que cuando conoció a All Might. Entrometerse, incluso cuando no te lo piden, es la verdadera esencia de un héroe. El recuerdo y la sensación familiares lo hicieron apretar el puño derecho, maldiciendo el dolor y obligándolo a reprimirse mientras solo la emoción cruda se apoderaba de él. El voluminoso brazalete en su muñeca cobró vida. Kirk excediendo los parámetros establecidos, cambiando a modo guantelete. El guantelete completo se expandió por su brazo derecho. Todavía me queda un uso. Y lo aprovecharía al máximo. All for One se rió, sentía que se moría por todo el daño que había recibido con la multa, pero al menos ese idiota de All Might por fin se había ido. Perdiste, logró decir Toshinori mientras All for One suspiraba y reía aún más. Vendrán, por ti, oh, no, 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 una sonrisa le iluminó el rostro, una amplia sonrisa casi de Cheshire en su cabeza hundida. El único que ha perdido hoy es la sociedad de héroes, tú has perdido. Tú y tu sistema roto, All Might, y ambos sabemos que no hay nadie más en Japón que pueda detenerme. Izuku apretó los dientes mientras retiraba el brazo. Unidos, aunque me capturen hoy, Tomura Shigaraki continuará con mi legado. Tenko Shimura, el nieto de Nana Shimura, será el mayor villano que este mundo haya conocido. Mi sucesor. Fue poético y, sin duda, un villano. Y no hay nada que tú ni nadie pueda hacer para detenerme. Los ojos de Toshinori se abrieron de par en par. Mido, con el brazo bloqueado en esa posición, Izuku giró sus caderas, tratando de reunir tanta fuerza como pudiera. Estados de, All for One hizo una pausa. Parece que la pérdida de sangre ya te ha afectado. Vamos, All Might, eres el más fuerte que existe, ¿verdad? Habla. Después de tanto tiempo, después de todos los años que había vivido lisiado y apenas pudiendo vivir, esto se sentía tan bien. Toshinori, con todas las fuerzas que le quedaban, levantó un brazo y señaló una estrella verde en el cielo. Joven, Mido, Rilla, ¿qué? Algo se estrelló justo detrás de All for One, lo que le hizo girarse alarmado al ver al mismo maldito chico que había estado torturando menos de media hora antes. Sus ojos reflejaban rabia, una rabia que ardía más fuerte que cualquier llama que hubiera visto, más brillante que la de otros portadores de One for All que había conocido, una mueca que traicionaba los ideales de All Might, y un puño que iba directo al rostro de All for One. Los profesionales circundantes se protegieron mientras el ataque de Izuku generaba un tornado de clase 5, y el helicóptero de noticias fue atrapado y arrojado por la fuerza. Gran Torino tuvo que moverse a pesar de la agonía que sufría su cuerpo o corría el riesgo de salir volando, mientras que las llamas del Endeavor se extinguieron y edificios enteros fueron derribados. El poder era inmenso, rivalizando con All Might y sacudiendo el suelo, causando un terremoto que sacudió la infraestructura circundante como un temblor mientras su poder comenzaba a disminuir. Cuando terminó, Izuku se quedó en el centro de un cráter, con el símbolo del miedo a sus pies. Inconsciente. Quizás incluso muerto. No lo sabía. No le importaba. Los restos del guantelete completo se deslizaron de la muñeca de Izuku mientras este se lanzaba hacia All Might. El hombre se lanzó a decenas de metros que el cuerpo cansado de Izuku intentó acortar lo más rápido posible. Toshi-sensei. Se agachó, mirando a su mentor e hizo una mueca al ver la sangre. Te tengo. Y yo, Izuku, Toshinori le sonrió, incluso con sangre manchando sus dientes. Yo, nunca, he estado más orgulloso. No hables. Solo, te llevaré a un hospital y. No estoy seguro, de si tendré tiempo, no digas esas cosas.
Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas al invocar a One for All, haciendo una mueca incluso ante el dolor que le recorría todo el cuerpo, ahora un 5% despreocupado. Te llevaré al hospital general más cercano y. No estás en condiciones para semejante tarea. Izuku se quedó paralizado al sentir un calor familiar ardiendo tras él. Se giró y vio al héroe número 2 de Japón allí de pie, con su habitual expresión brusca. La mirada del hombre se posó en Toshinori y chasqueó la lengua. Yo, no sé qué te pasó, All Might. ¿Cómo pudiste deshonrarte perdiendo ante un villano de esa manera delante del mundo? Pero no dejaré que mueras aquí. El profesional se agachó y abrazó a All Might. Esfuérzate, yo. Cállate, bufón. Déjame llevarte a un hospital. Izuku solo pudo observar, a un lado, cómo un fuego brotaba de los pies de Endeavor y el hombre comenzaba a elevarse, dirigiéndose hacia donde Izuku supuso que estaba el hospital más cercano. Esperaba que llegaran a tiempo. Esperaba que All Might estuviera bien. Esperaba, él estará bien. Izuku dio un salto y gritó al oír la voz a su lado. Se giró y vio a Gran Torino. El anciano resopló. ¿Tanto te asusta solo porque alguien te pille desprevenido? Quizás Toshinori eligió mal. Eres un cobarde. Izuku frunció el ceño, pero negó con la cabeza y miró hacia otro lado. Sé que estará bien, solo estoy preocupado. Además, acabo de golpear la cara de All For One contra el suelo, ¿sabes? Sí, el anciano suspiró. Gracias por eso, por cierto. Qué espectáculo tan satisfactorio. Gran Torino rió un rato. Me has dado un verdadero regalo, pequeño. Todavía soy más alto que tú. Ah, así que ahora eres un contestatario. Quizás deberías recibir otra lección de humildad. ¡No! Estoy bien, será mejor que. Los dos permanecieron en silencio, mientras el mundo finalmente se calmaba a su alrededor mientras aparecían patrullas, llegaban ambulancias y descendía un helicóptero de noticias. Pero a Izuku no le importaba nada de eso. Solo quería ver a sus amigos, volver a casa, abrazar a su madre, dormir en su cama. Ni siquiera le importaban las heridas que cubrían su cuerpo, pero ahora las sentía de verdad, con la adrenalina agotada. Su corazón latía en sus oídos, su boca sabía a metal, la herida en su antebrazo le picaba de una manera que no desaparecía incluso si se rascaba, sus pulmones estaban pesados, su cuerpo cansado, sus ojos caídos. Sus dedos temblaron e Izuku miró hacia abajo para ver sangre goteando de sus dedos. ¿Él mató a All For One? ¿Qué significaría si lo hizo? Nunca había querido matar a nadie. Claro, quizá algún día tendría que hacerlo, quizá dentro de un par de años, pero ahora. Él no había querido, pero era mentira, ¿no? Había querido que All For One sufriera tanto como él les había hecho daño a él y a All Might. No había sentido remordimiento alguno al golpearle la cabeza al villano, solo satisfacción. ¿Qué decía eso de él como héroe? Puedo encargarme de la prensa si quieres, chico. La voz áspera de Gran Torino llegó a sus oídos, sacando a Izuku de sus cavilaciones. Nezu también puede. Ya casi está aquí, y te cuidará, ya que eres uno de sus alumnos. Sí, te lo agradecería, dijo Izuku en voz baja. ¿Qué tal si te llevamos a esa patrulla y luego al hospital? Dijo Gran Torino con suavidad. ¿Podemos hacer que hables con alguien si está muerto? Preguntó Izuku de repente. Yo. Era un cadáver andante, lo vi morir hace 6 años. Estaba a punto de morir. Bueno, diría que ya estaba atrasado. Y aún así, le hiciste un favor al mundo al deshacerte de él. Gran Torino negó con la cabeza. No merece tu compasión. Izuku intentó aceptarlo, pero no pudo. Hoy no. Quiero ir a casa. Gran Torino asintió, colocando una mano en su espalda y guiándolo hacia las luces intermitentes de la patrulla policial. Primero te revisaremos y luego te llevaré a casa, muchacho. Gracias, Torino. Llámame Soraiko, chico. Gracias, Sora. Si a Gran Torino le molestaba el apodo, no lo pronunciaba, y eso era algo que Izuku agradecía. Un poco de acción cotidiana después del torbellino de eventos, y con suerte, la noche terminaría con él metiéndose en una buena cama y durmiendo una semana entera. Solo esperaba que su madre y sus amigos no estuvieran demasiado enojados con él.